Saludo a todos los participantes. Muchas gracias por la oportunidad que me da la cooperativa SOMEC, los comités, por transmitirles un poquito del conocimiento, de la experiencia y sobre todo del cariño que le tenemos a nuestros asociados de la cooperativa y apoyando al presidente, que lo que queremos todos es brindarle bienestar a todos nuestros asociados y que cada día tengamos mejor estado de salud, mejor calidad de vida. Gracias a la oportunidad que me dan. Y bueno, la idea es que hoy vamos a aprender un poquito sobre los hábitos posturales, pero antes de eso, pues vamos a hacer un recorrido pequeño por toda la anatomía básica para poder entender por qué las malas posturas nos hacen daño en la vida diaria. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Sandra Pinzón, como dijo el doctor, soy fisioterapeuta, egresada de la Universidad del Rosario. Lo de los años de experiencia lo vamos a dejar como en interrogatorio, por favor, doctor, porque son muchos. Las especializaciones que tengo en mi vida educativa son en ergonomía y salud ocupacional, algunas otras, pero las que nos competen para la charla de hoy. Y con esta experiencia, siempre trabajando en el área de ortopedia, de traumatología y con especialización en columna, que es una de mis grandes pasiones en este momento. Vamos a entrar entonces para que vayamos entrando en materia y a pasar, como les decía, un recorrido por la anatomía básica para que más adelante entendamos por qué una mala postura puede traernos problemas de salud y puede dañarnos nuestra calidad de vida. Entonces entendamos, vamos a empezar con la columna, porque la columna es una de las estructuras más importantes del cuerpo humano, es el eje central de nuestro cuerpo. Sobre esa se basan nuestras extremidades superiores y las extremidades inferiores, y es una de las estructuras que más cambios ha tenido en la evolución del hombre. Cuando estábamos en cuadrúpeda y fuimos sirviendo, esta estructura fue cambiando y se fue modificando hasta llegar a la postura que tenemos hoy en día. Y es la composición de 33 vértebras que conforman 7 vértebras, la columna cervical, que es la que llamamos el cuello, 14 vértebras de la columna dorsal y 5 vértebras de la columna lumbar que después van a unirse con la columna sacra. Estas estructuras son de hueso, las vértebras son huesos, tienen varias formas, diferentes formas de acuerdo a la ubicación. Y lo más importante es que entre ellas tenemos unas estructuras que se llaman los discos vertebrales, que son estructuras blandas, que básicamente lo que nos van a ayudar es a amortiguar el roce entre una vértebra y otra. Cuando nosotros tenemos cualquier actividad en nuestra vida diaria, lo que realmente se me perdió acá, espérenme, acá, es que esta vértebra no choque contra esta vértebra y que mantenga el espacio del disco vertebral. Y hay otra estructura muy importante que la quiero traer a colación porque va a ser la causante de varios de los problemas que tenemos en postura y de los dolores, y son el nervio, que son estos cablecitos rojos que vemos acá en esta imagen, salen por los agujeros de conjunción que están acá. Todas las vértebras tienen estos agujeros por donde sale el nervio, y el nervio, en palabras básicas, es como el cable de la luz que hace que los músculos se muevan. Cualquier cosa que toque este nervio va a afectar el movimiento y va a causar dolor y va a causar parestesias o alteración en la sensibilidad. Por eso es de mucha importancia y por eso lo vamos a tener presente, porque más adelante les voy a explicar en qué momento se puede alterar. Si se dan cuenta, la columna tiene 3 curvas. Aquí hay una curva cervical donde va en la cabeza, va hacia adelante, hay otra curva hacia atrás que es la columna dorsal y hay una curva tercera en la región lumbar y el hueso sacro que va hacia abajo, vertical. Cualquier postura, cualquier actividad de la vida diaria que afecte la posición de estas curvas va a tener repercusión en la estructura de la columna y en los síntomas que vamos a tener. ¿Vale? Entonces, por ahora, esta es la parte básica, el eje central, la columna, las curvas que tenemos y la composición de las vértebras y de la columna como tal. Hay otras partes importantes en nuestro cuerpo humano que son las articulaciones. Uy, ¿qué pasó acá? Las articulaciones
que son las uniones de los huesos. Las uniones de los huesos, que hay tres tipos de articulaciones. Hay unas articulaciones que no se mueven, como las que están en el cráneo, que están acá arriba. Esas uniones no se mueven, se llaman sinartrosis y no tienen ningún movimiento. Hay otras que tienen poco movimiento, como son las articulaciones de la sínfisis púbica acá, que eso es la unión de dos huesos, pero no tiene mucho movimiento, está unida por un fibrocartílago. Y están las otras articulaciones que se llaman diartrosis, que tienen movimiento completo. ¿Por qué son importantes? Porque, como les expliqué, la columna vertebral es el eje central del cuerpo y el esqueleto es el soporte de los músculos, que es con lo que nos movemos. Cualquier posición o mala actividad o mala postura que afecte o la estructura central del cuerpo o las articulaciones va a generar síntomas. El cuerpo está conformado por muchísimas articulaciones, como las vemos en la imagen, y la ubicación de esas articulaciones es la que permite que tengamos buen o mal movimiento o buena o mala postura. ¿Por qué? Ahora pasamos a los músculos. ¿Por qué son importantes los músculos? Porque el hueso es inerte, el hueso no se mueve. Solamente cuando el músculo se contrae es que hay movimiento. Nosotros tenemos sin fin de movimientos gracias a la evolución, y uno de los importantes donde vamos a incluir la columna son la inclinación anterior, la inclinación posterior, las rotaciones y aparte los movimientos que tenemos con las articulaciones de los miembros superiores, con las articulaciones de los miembros inferiores y con la cabeza. Pero el conjunto, vamos de adentro hacia afuera, empezamos con la columna, pasamos a las articulaciones, ahora estamos viendo el conjunto de los músculos, que son 523, que se encargan de que nosotros nos movamos. Dentro de esos músculos, para que esos músculos funcionen, tenemos el sistema circulatorio, que está conformado por muchas estructuras, que a grandes rasgos está el corazón, las arterias, las venas, los vasitos, están los pulmones que hacen parte del sistema respiratorio, y dentro de esta caja torácica, que está conformada por las costillas, el esternón, y por detrás en la columna, por dentro, esta es una rejita que nos cubre y nos protege todos estos órganos que son vitales que vemos en la imagen. Estos órganos deben estar protegidos por las costillas, por delante, por los lados y por detrás por la columna. Por ende, cualquier postura o cualquier fuerza que afecte la reja costal, pues va a tener directa repercusión en estos órganos vitales y también en la circulación. La circulación es como la repartición de sangre por todo el cuerpo para oxigenar los tejidos y recoger la sangre que viene ya con monóxido de carbono y filtrarla por el pulmón, básicamente eso. Entonces vamos viendo cómo se va organizando la magia del cuerpo y vamos a entender cómo es que se nos altera. Entonces, pasando a las más comunes alteraciones por las malas posturas, nosotros tenemos una columna normal con las curvas que ya habíamos visto, y por ejemplo, la famosa joroba o la columna con cifosis, que es un aumento en la curva dorsal, que se ve alterada por múltiples posiciones que tenemos, como ya las vamos a ver más adelante, con nuestras actividades de la vida diaria. Otra de las alteraciones más comunes que se ve en columna, yo les estoy hablando todo a grandes rasgos, es la escoliosis. Es cuando se ve por detrás la columna, en la parte posterior, como les dije, se ve a ver recta. Pero cuando tiene alguna curvatura hacia alguno de los lados, se llama escoliosis. Hay muchos tipos de escoliosis, hay escoliosis congénitas, cuando el bebé nace así, o la mayoría, lo más común, es la adquirida por los malos hábitos. Aquí tenemos imágenes donde se ven las posturas que están alterando la posición recta de la columna. También tenemos otra alteración muy común, que es la famosa hiperlordosis lumbar, que es el aumento de la curva lumbar. Acá la vemos normal, aquí está aumentada por múltiples causas.
por ejemplo, el abdomen prominente, el embarazo, las posiciones de pie mal mantenidas. Todo eso hace que estas alteraciones en las curvas de la columna generen alteraciones en la postura, que si ustedes se dan cuenta y miramos aquí atrás, van a tener directa repercusión en esta caja torácica, que va a tener directa repercusión con nuestra parte cardiopulmonar, con nuestra parte muscular, con nuestra parte articular. Entonces, vamos entrelazando una idea con la otra para que entendamos que todo tiene que ver, todo está relacionado con el buen movimiento y la biomecánica que tengamos en el cuerpo. Ustedes ahora me dirán, bueno, pero yo ¿cómo hago para saber si yo tengo alguna alteración postural, basándonos por ahora en la parte de la columna que, como les dije, es el eje central? Básicamente, los síntomas más reconocidos y más consultados por ortopedia son hormigueos, dolores punzantes o dolores que se irradian por los miembros superiores o que se irradian a miembros inferiores o limitación en la movilidad. Todos esos pueden tener que ver con una alteración en la posición de la columna y de las vértebras. Ahora vamos a dirigirnos a otra parte que es muy importante, que es cabeza y cuello y la articulación temporomandibular. Esa articulación temporomandibular es esta que está acá. Cuando todos abrimos y cerramos la boca, comemos, hablamos, masticamos, estamos moviendo esa articulación. Pero ¿por qué la traigo hoy acá? Porque es una de las articulaciones más afectadas en la vida diaria, es una de las que causa más síntomas cuando está alterada y se utiliza todo el tiempo. Todos hablamos, todos comemos, todos nos reímos, todos nos mordemos cosas fuertes y esa articulación es muy vulnerable al mal uso y vamos a ver cómo puede afectar. Si ustedes se dan cuenta acá en estas imágenes, se ve el cráneo y se ven los músculos, diferentes músculos, los maceteros, el temporal, cómo interviene el esternocleidomastoideo, todos en la posición de la cabeza y la posición de la articulación temporomandibular. Esa articulación es muy consultada en ortopedia, en odontología, en fonoaudiología, en neurología, porque causa todos los síntomas de los que les voy a hablar. ¿Cómo podemos diagnosticar una alteración de la articulación temporomandibular? Hay varias formas. Hay resonancias tridimensionales como esta que vemos acá. Tenemos las radiografías panorámicas que nos ordenan nuestros odontólogos, donde podemos ver la posición de esa articulación. Tenemos la valoración física que la puede hacer el ortopedista, el fisioterapeuta, el fonoaudiólogo, el neurólogo, y encontramos que esa articulación puede estar saliendo, crujiendo, puede ser dolorosa, puede ser sintomática, y básicamente nos va a influir en la posición de la cabeza, que va a tener que ver con la posición de la región dorsal, de la región lumbar y de ahí para abajo. Entonces, con estas valoraciones nosotros podemos determinar qué tan afectada tenemos esta articulación. Y lo que todos queremos saber, ¿cómo sé yo si tengo alterado mi articulación temporomandibular y qué síntomas se pueden estar asociados? Seguramente cuando yo les diga, alguno de ustedes me va a decir, yo lo tengo. Entonces, dolores de cabeza. Muchos de los dolores de cabeza están relacionados con esa articulación temporomandibular que está directamente relacionada con la columna cervical, que a su vez se une con la columna dorsal. Los zumbidos en el oído, la sensación de taponamiento, el dolor de oído, los vértigos tienen que ver con esa articulación. Los ojos, cuando hay una fotosensibilidad o un dolor como en la cuenca del ojo, puede ser por esa articulación. En boca tenemos una limitación de la apertura de la boca, tenemos dolor al masticar o mordisqueo de las mejillas. El famoso bruxismo también es uno de los síntomas de esa articulación alterada. A nivel de mandíbula tenemos chasquidos en la mandíbula, dolor en los pómulos, dolor en la zona mandibular. En garganta, muchos de los síntomas que están asociados para la alteración de esta articulación es la dificultad para tragar, el dolor de garganta sin infecciones o los ronquidos y la apnea durante el sueño también tienen que ver con la subluxación
de la cavidad glenoide y del cóndilo que se mete en la cavidad glenoide. Y en cuello tenemos dolor de cuello, dolor irradiado a hombros, tirantez. Si ustedes se dan cuenta, son muchísimos los síntomas que están asociados a esta articulación. Por eso yo se las traje, porque me parece que si vamos a hablar de valoración postural y ustedes me preguntan, pero Sandra, ¿qué tiene que ver? Pues les estoy diciendo, si su ATM, que es esta parte, está mal, esta postura va a estar mal y pueden tener estos síntomas de los que hablamos, que son muy comunes en muchas personas y que a veces consultamos al especialista que no es, pues porque ahí no está el origen. Seguramente si ustedes consultan al otorrino les va a decir, no, pero ese vértigo no tiene que ver con el oído, pues porque tiene que ver con la articulación temporomandibular. Entonces vamos a entrar un poquito a ver cómo nuestros hábitos pueden afectar esta anatomía básica de las que les he estado hablando. Entonces ya vemos que la evolución pareciera que nos ha cogido, pero no tanto. Esta es la imagen donde tenemos la posición ideal para estar frente a un computador o para estar haciendo alguna tarea que requiera estar sentada. Entonces tenemos una espalda erguida, una silla con soporte, los brazos a 90 grados, la palma de la mano apoyada, la cadera bien metida en la silla para que nos dé un buen ángulo de soporte a toda la columna, las piernas a 90 grados, las rodillas a 90 grados, los pies inclinados, la vista que quede en la mitad de la pantalla. ¿Cuántos de nosotros nos sentamos así? Creo que nos sentamos más como la imagen de la izquierda, como esta. Creo que más estamos acá. Cuando nos inclinamos hacia adelante, miren cómo quedan las curvas de la columna. Quedan totalmente invertidas a la imagen que vimos. Cuando se invierten, hace mucho daño para la ubicación de las diferentes vértebras. Si nos inclinamos hacia atrás, que es la otra posición que mucha gente usa, también las invertimos para el otro lado y también estamos recargando las vértebras, los discos, los nervios, las venas, la caja torácica, todo lo que hemos visto. Posiciones ideales, como la vemos en la imagen, no es muy fácil. Pero en estos factores también tiene que ver, por ejemplo, la iluminación. Si ustedes tienen una mala iluminación, el cuerpo tiende a irse hacia adelante para poder enfocar mejor. Entonces, en la sola posición de una lámpara puede hacer que ustedes tengan mejor o peor posición. La ventilación, si ustedes tienen frío, el cuerpo tiende a protegerse del frío. Si tienen calor, tienden a liberarse el calor. Entonces, son factores que uno normalmente no tiene como muy presente, pero que influyen directamente en la comodidad de nuestro puesto de trabajo y en la postura que tenemos. Para leer, entonces, muchos de nosotros, ¿cuántos no tenemos el celular en la mano durante el día? ¿Y qué posición tenemos cuando cogemos el celular? Lo más común es que tengamos estas posiciones como la que tenemos aquí en esta evolución, en donde pocos tenemos la cabeza erguida para ver el celular. Esta es la posición más frecuente. Si ustedes se dan cuenta, miren cómo se invierte la columna y la curva que habíamos visto como normal, cómo se invierte y cómo está alterando toda la ubicación de nuestras vértebras y de nuestros discos y de nuestros nervios. Obviamente los síntomas no se dejan esperar y vamos a tener dolor de cabeza, rigidez en el cuello, adormecimiento en los brazos, sensación de hormigueo y todo eso puede ser solamente por la mala ubicación de la columna cervical y presionando los nervios. Muchos de nosotros preparamos nuestros alimentos y los mesones son muy bajos. Al estar muy bajos nos obliga a invertir las curvas de la columna y sentir la alteración como se ve en la imagen acá. Entonces, esto es algo que podemos evitar, pero que puede ser la causa de muchos de los síntomas que tenemos hoy en día. Cuando estamos de pie, entonces no sé cuántos de ustedes conocen cuántos humanos se paran así erguiditos o como la imagen de la izquierda. La posición ideal debería tener la cabeza erguida, haciendo un ángulo recto entre la mandíbula y el cuello. Esa es la posición ideal, con abdomen apretado, con los hombros hacia atrás. Todo lo que sea contrario a esa posición, pues va a afectar la columna y va a afectar la caja torácica, va a afectar la capacidad pulmonar, va a afectar la capacidad cardíaca, va a afectar el rendimiento, porque todo tiene que ver con el mismo conjunto. En la imagen de abajo vemos cómo las diferentes posiciones al estar en bípeda, aumento de la curva lumbar,
disminución de la curva lumbar y aumento de la curva dorsal, aumento de la curva cervical o con la cabeza adelante, aquí con el abdomen prominente, con la pelvis hacia adelante. Todas estas acarrean malas ubicación de las curvas de la columna, lo que va a causar síntomas. La posición ideal, la primera. Entonces, cuando nos vamos a parar, nosotros vamos a pensar en qué tenemos que hacer para mantener la postura ideal, para que nuestra columna y el resto del cuerpo estén en la alineación que se necesita. Otra de las tareas importantes que todos hacemos en nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, en vacaciones, es cómo levantar los objetos pesados. Existen muchas teorías. Lo más importante y lo que yo quiero que hoy nos quede como claro es, la columna no está hecha para hacer fuerzas. La fuerza está hecha en las piernas, que son músculos fuertes, y los brazos. Por eso, la recomendación es siempre doble piernas, acerque los brazos y con fuerza levante sus piernas. Las piernas tienen músculos muy potentes, como el cuádriceps, los gemelos, que son capaces de levantar nuestro cuerpo. Ellas están hechas para eso, para subir montañas, para bajar, para nadar. La columna no. Los brazos también son hechos para tener fuerza. Si ustedes lo que hacen es doblar la columna, ahí lo que están haciendo es lastimando los ligamentos de columna. Si nosotros lo que podemos es poner una buena aquí al doblar, se acercan al objeto, mantienen, ahí suben, esa es la posición ideal. Lo mismo que cuando están haciendo fuerzas en casa. Esta posición, toda la fuerza está cayendo en la columna lumbar. Si esta persona doblara las piernas, la fuerza le impulsaría hacia arriba y ya su columna no se vería tan alterada. Nuevamente vemos las diferentes posiciones al estar de pie y cómo la posición de las rodillas al estar de pie tiene directa relación con la buena palanca de la fuerza. Si mantienen las rodillas dobladas, el peso no cae solo en la columna, sino que cae en todos los miembros inferiores. Mantener las rodillas completamente estiradas, tampoco, porque cae directamente en la rodilla, en el pie y va a caer con alteraciones. Y lo mismo está en los pies. Es la parte final de nuestra estructura que nosotros no le paramos muchas bolas, pero los pies son los que cargan todo el cuerpo. Una buena alineación de los pies tiene que ver directamente con la sensación de bienestar, con la ubicación de la rodilla, de la cadera, de la columna y de arriba abajo también. Por eso es importante, por ejemplo, que revisen sus zapatos. Esta noche lleguen y revisen cómo gastan sus zapatos. ¿Los gastan parejos o los gastan todos hacia adentro o lo gastan hacia afuera? Porque eso nos va a dar una idea de cómo se están parando. Y dependiendo cómo se estén parando, también podemos saber cómo están maltratando o no sus articulaciones. Si ustedes se dan cuenta, todo es un conjunto. Y si una sola mala fuercita, una sola mala postura puede afectar el resto del cuerpo. Lo que nos gusta y lo que todos necesitamos para un buen bienestar es la posición al dormir. Esa es una pregunta que todos los pacientes hacen cuando estamos hablando de posturas. Uno, ¿cómo debe dormir? Para que mantengamos las curvas de las que habíamos hablado y las curvas que ya tenemos presentes, existen diferentes maneras de preservarlas y poderlas mantener. Cuando están boca arriba, si ustedes se dan cuenta y no tienen nada debajo de las rodillas, la columna queda arqueada, muy arqueada, entonces se levantan muy cansados. Si tienen una almohada debajo de las rodillas, inmediatamente la columna descansa. Esa es la posición ideal cuando duermen boca arriba. Aunque no es la mejor posición, valga la aclaración, para que la columna descanse, pero hay personas que no pueden hacerlo de otra manera. El ideal es que colocaran una almohadita debajo de la rodilla y con esto ya sería suficiente. La posición ideal es la posición de medio lado, en donde la columna se mantiene recta si uno coloca una almohada entre las dos piernas. Al colocar una almohada entre las dos piernas, ustedes están alineando la columna y deben tener una almohada que mantenga la cabeza en la misma línea de la columna. Espérenme que es que no encuentro mi mouse acá. Aquí, miren, si la almohada está a la altura, deja la cabeza a la altura de la columna,
esta columna va a estar alineada toda la noche con una almohadita entre las piernas. Esta es la posición ideal para dormir, si ustedes quieren descansar su columna realmente. Pero como existen personas que por costumbre o que sus hábitos o por alguna lesión o por alguna condición especial no pueden estar de medio lado, existe la posibilidad de modificarla también boca abajo. Boca abajo es la posición donde debemos colocar una almohada debajo del abdomen para que la columna se aplane un poco y no se descuelgue aquí la región lumbar y aumente mucho. Entonces, posición boca abajo, almohada debajo. Aquí pues se afectan un poco los órganos anteriores, la columna cervical sufre un poco porque no puede estar, nadie puede tener la cabeza totalmente boca abajo, sino girada para un lado, entonces tiende a maltratar. Pero entre las malas que hay, pues esta no es la ideal, pero si se coloca una almohada, digamos que se mejora un poco la ubicación de todos los órganos para generar bienestar. Las pausas activas. A mí me encanta este pedacito porque todos trabajamos, corremos, subimos, bajamos, pero no paramos nunca. Y el no parar hace que el cuerpo se fatigue y al final de la jornada, pues la posición que tenía al inicio, pues no va a ser la misma, la que tiene a las 5 horas o a las 7 horas de trabajo. Y eso se va a ver reflejado en cansancio muscular, en las malas posturas, en cambiar de puesto de un lado al otro. Si ustedes ponen en su reloj cada hora o cada 2 horas, 3 minutos para hacer alguna serie de ejercicios como les voy a explicar ahora, ustedes van a sentir un cambio en su productividad, en su genio, en su estado físico, en su cansancio, que va a ser muy provechoso. Entonces, las pausas activas no son un capricho, son una necesidad que el cuerpo tiene para poderse oxigenar y poder resetearse y seguir con la actividad en la que estamos. Entonces, con esto que vimos, me van a decir, bueno, pero ¿qué? ¿Tengo todo o estoy súper cansado? ¿Qué puedo hacer? Yo aquí les estoy dando un recorderis básico de qué podemos hacer. Existen estiramientos cervicales, que es una de las partes del cuerpo más afectadas. La columna cervical mantiene la cabeza erguida. Al tener la cabeza erguida todo el tiempo, pues son músculos que se cansan mucho. Y si yo les digo a ustedes, ¿cuándo tienen la cabeza erguida? Pues cuando caminan, tienen la cabeza erguida. Cuando comen, tienen la cabeza erguida. Cuando trabajan en el computador, tienen la cabeza erguida. Todo el tiempo, si están manejando, entonces son músculos que trabajan mucho. Por eso hay que cuidarlos un poco más del resto. Aquí hay una imagen donde están algunos de los ejercicios que son recomendados básicos. Si no hay alteración de columna, de compresión radicular, estos ejercicios de una manera suave, de una manera progresiva, pueden generar mucho alivio y pueden evitar alteraciones posturales y sensación de cansancio. De todos estos ejercicios se deberían hacer series de 10 repeticiones, 10 veces. Y yo siempre les digo a mis pacientes, miren, 10 veces, 10 segundos nos da 100 segundos. Y 100 segundos es 1 minuto y medio. Es decir, si ustedes hacen estos 5 ejercicios, se gastan 6 minutos. Y 6 minutos en el día, pues no es algo tan grave y sí les puede estar cambiando todo su entorno, toda su productividad, toda su concentración, porque los músculos van a estar oxigenados. Aquí les dejo. Esto después lo vamos a compartir, entonces tranquilos que lo vamos a compartir con todos. Las manos, que son las estructuras que trabajan mucho, que digitan, que cargan, que hacen fuerza. Aquí les muestro algunos de los ejercicios básicos que se pueden hacer para estirar las estructuras de la mano cuando han digitado, cuando han trabajado mucho. Al igual que los anteriores, se pueden hacer 10 veces, 10 repeticiones. Y ustedes con estos básicos que les muestro acá, van a tener una sensación como de ligereza, como que la mano ya no pesa, como que ya no está tan cansada. Y al oxigenar el músculo, pues el músculo va a rendir mucho más. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes llevan 3 horas trabajando y siguen trabajando en su computador, por ejemplo, pues a las 5 horas ya van a digitar la mitad porque están muy cansados. Pero si ustedes paran a las 2 horas, hacen estos ejercicios que hacen parte de las pausas activas, su músculo se va a oxigenar, se va a soltar y se van a dar cuenta que trabajan otras 2 horas, luego otras 2 horas, bien, y terminan muy bien. Eso nos evita alteraciones como el túnel del carpo, como la tendinitis de Kerbein, como la tendinitis de los extensores y los flexores del puño, como las bursitis de hombro. Todo eso se puede limitar con estos simples estiramientos que les estoy mostrando.
Si su trabajo es de pie o su trabajo es alzando cosas o cargar maletas o jalar, pues con estos ejercicios de columna, que son básicos, que no tienen contraindicación para casi ninguna patología, casi todas las patologías de columna se pueden atender con estos básicos. Son ejercicios que, si ustedes se dan cuenta, son muy elementales, se pueden hacer muy fácil y también se hacen 10 series de 10 repeticiones para que el músculo se oxigene, para que se acomode. Ahí estamos liberando también la espalda alta, la espalda baja, estamos abriendo la caja torácica para que ella funcione mejor. Entonces, son ejercicios básicos. Aquí ella está estirando todas las curvas, toda la región, y está estirando la reja torácica para que pueda funcionar mejor. El ejercicio del gato, que también abre mucho la energía, los chakras, y ayudan a disminuir la tensión en la región lumbar. Ese también disminuye región lumbar. Y este, que es, en mi concepto, es uno de los ejercicios más importantes que todos deberíamos hacerlo. Al estirar este músculo aquí abajo, estamos estirando un músculo que interviene en la columna, en la cadera, en la rodilla y en el pie. Si este músculo está recogido, básicamente este músculo interfiere acá, este de acá que se llama el isquiotibial. Si este músculo está recogido, tenemos alterada la columna, la cadera, la rodilla y el pie. Se puede hacer muy fácil y se recoge mucho porque muchas de las actividades que hacemos son sentados. Nosotros manejamos sentados con la rodilla doblada, trabajamos con la rodilla doblada, dormimos con la rodilla doblada. Es más, caminar casi nunca estira completamente la rodilla. Entonces es un músculo que se tiende a recoger mucho y si él está alterado, recoge y altera mucho todas las articulaciones que les acabo de nombrar. Entonces son ejercicios básicos que también con 10 series de 10 repeticiones pueden mejorar mucho nuestro estado de salud. ¿Qué hacemos con nuestros pies? Nuestros pies, que son los que, como dijimos hace un momento, cargan con todo el cuerpo y sufren mucho. Aquí hay algunas imágenes de los ejercicios más básicos, en donde está el masaje con la pelotica para liberar la fascia plantar, estirar el isquiotibial con el talón, mover los ligamentos del cuello de pie, estirar la fascia de los gemelos, estirar los deditos. Todos son muy básicos, pero hacen que la estructura del pie esté ubicada de la manera como se necesita. Y además va a generar bienestar y va a evitar alteraciones como esguinces, como fascitis plantar, como espolón calcáneo, dolor en las rodillas, porque todo tiene que ver, todo es un conjunto. Si estos músculos están recogidos, la rodilla se ve afectada, la cadera se ve afectada, la columna se ve afectada, o al revés, si la cadera está afectada, va a afectar la rodilla y va a afectar el pie. Entonces, si se dan cuenta, somos una estructura única, pero que hay que cuidarla de a poquitos en todas partes, que todas son importantes. Todo esto que hemos hablado hasta el momento es para llegar a este punto. Existe un examen que se llama valoración postural. Es realizado por un fisioterapeuta que tenga la experiencia y la idoneidad para hacerlo. Y es una prueba muy sencilla, muy básica, en donde ubicamos al paciente en una cuadrícula, en ropa, y lo paramos frente a esta cuadrícula que es de lona atrás. Esta es una plomada que viene en tela, que cae, y ponemos al paciente y con estos cuadritos nosotros evidenciamos la altura de los hombros, la altura de la cadera, la posición de las rodillas, de los hombros, de los brazos, de la cabeza, de los pies, la ubicación para adentro. Lo vemos en 3 posiciones. Lo vemos anterior, lo vemos lateral de un lado, lateral del otro y posterior. Con esta valoración, nosotros, cuando es una persona idónea la que hace esta valoración, somos capaces de diagnosticar lesiones osteomusculares, lesiones musculares y óseas. Podemos identificar imbalances musculares, podemos identificar sobrecargas, podemos identificar alteraciones en la columna y vamos a preguntar, hacer un cuestionario donde la persona nos va a contar sus dolores, si tiene alguna inflamación, vamos a mirar cómo están sus músculos por la valoración que se hace y podemos sacar un diagnóstico y decir fácilmente, el examen dura alrededor de 20 a 25 minutos, en donde vamos a identificar fácilmente cualquier alteración osteomuscular. Es decir,
o de la columna o de los miembros superiores, miembros inferiores, pies, cabeza, articulación temporomandibular. También podemos ver las alteraciones musculares, qué masa muscular está más grande en qué lado, qué músculo está atrofiado, cuál está ascendido, y podemos dar un diagnóstico general de un estado de salud de una persona y de su postura. Incluso cuando uno tiene mucha experiencia, puede hasta apuntarle hasta en qué profesión se dedica, porque de acuerdo a las profesiones, el cuerpo también va tomando posturas diferentes. Se hace con esa cuadrícula y se diligencia una planilla como esta que vemos acá. Es una planilla que ya está establecida, en donde nosotros vamos anotando todo lo que se encuentra en cada postura, anterior y posterior y lateral, y al final va con un diagnóstico de todas las alteraciones y con unas recomendaciones. Generalmente esta planilla va acompañada de una rutina que les aconsejamos. Yo considero que tú deberías estirar columna, o considero que deberías hacer más ejercicio en muñecas, o tus rodillas están inclinadas, deberías sacarte una radiografía e identificar por qué están inclinadas y qué ejercicios puedes hacer. Entonces, con toda esta información, pues vamos a tener una visión general, un escáner del estado osteomuscular de una persona para poder identificar muchos de los síntomas que tenemos en este momento, que no sabemos de dónde salieron, y podemos mejorar la calidad de vida y el rendimiento de una persona, tanto en su vida laboral como en su vida familiar y en su vida personal. Todo esto es para decirles que el secreto de la felicidad es amar lo que tenemos. Tenemos un cuerpo maravilloso, es una máquina preciosa que funciona divino, pero que si nosotros lo aprendemos a cuidar y a valorar como la herramienta que toda la vida vamos a tener con nosotros, porque cambiamos de computador, cambiamos de silla, cambiamos de carro, pero ese cuerpo es el que vamos a tener todo el tiempo. Si nosotros aprendemos a valorarlo, a quererlo, a cuidarlo, a atenderlo, a escucharlo cuando él nos está diciendo, mira, me está doliendo, pues seguramente vamos a tener una mejor calidad de vida y vamos a tener una vida muy feliz. Y esto es todo. Quiero darles las gracias a todos y escucho cualquier pregunta, cualquier duda que tengan. Doctora Sandra, para el dedo engatillado medio, pueden ser útiles los ejercicios que mostraste de la Sí, mano. señora, sí, señora, sí, señora. En esa imagen están los ejercicios que se realizan para el dedo engatillado, porque el dedo engatillado es un ¿Qué es? sobreuso de un ligamento que se engrosó mucho y se sale. Pero con esos ejercicios, ese ligamento se puede adelgazar y puede mejorar y puede volver como al túnel por donde va. Sí, señora. Ah, no tiene nada que ver con circulación ni con nada diferente. No, el dedo en gatillo es meramente osteomuscular, es meramente un ligamento que se engrosó mucho y se salió de un carril. Entonces, Ok. por eso cuando se sale del carril se queda trabado. Pero si tú lo estiras y lo aprendes a desinflamar, él se mete otra vez a su carril y queda funcionando. Muchos de esos, cuando ya llevan mucho tiempo, pues terminan con el procedimiento quirúrgico, que es adelgazarlo para que se vuelva a encarrilar. Pero de cada 10, 8 mejoran con solo estos ejercicios que te acabo de mostrar. 2 terminan en cirugía porque ya era muy, muy grande el grueso que tenía el tendón. Muchísimas gracias, muy querida. Vale, sí, señor. Doctora, Acepto más doc- preguntas, claro que sí. doctora, yo tengo escoliosis, parece que un poquito severa. ¿Qué tipo de ejercicios me recomendaría usted? Pues mira, para recomendarte los ejercicios tenemos que ver las radiografías y determinar hacia qué lado está la escoliosis. La escoliosis puede estar hacia la izquierda, puede estar hacia la derecha, puede estar compensada con una curva arriba a la izquierda y la otra hacia la derecha. De acuerdo a esas curvas para donde esté, son los ejercicios. Existe una rutina de ejercicios básica, muy fácil de hacer en casa, que mejora mucho. Pero antes de la rutina y antes de ver las radiografías, tenemos que determinar cómo te la hiciste, porque tú estabas bonita, a ti te hicieron bonita derechita, tú te torciste sola. Tenemos que encontrar cuáles son las actividades de tu vida diaria que te causaron esa escoliosis. Por ejemplo, es que a ti te encanta cargar el bolso siempre con la mano derecha
y nunca utiliza la izquierda. Pues claro, entonces la columna se inclinó para el lado derecho y dejó sin utilizar el lado izquierdo y por eso se alteró. Entonces, más importante que hacer los ejercicios, siempre hay que tener de dónde salió la lesión, corregir eso y ahí sí hacer los ejercicios. Porque tú puedes hacer 40 terapias y tú dices, ay, pero no me mejora. Y sales y cargas el balde para el mismo lado derecho, pues no te vas a mejorar nunca. Básicamente es eso. Hay que hacer primero un estudio de tu trabajo, de tu actividad de la vida diaria, comparar eso con las radiografías y ahí sí determinar la rutina que necesitas. Ya, ¿y eso qué especialista lo hace o quién? Generalmente te valora inicialmente el ortopedista de columna. Él determina qué grados de escoliosis tiene, hacia qué lado van las concavidades, las convexidades. Él te da una orden de fisioterapia y en fisioterapia nosotros podemos guiarte con las causas de la escoliosis, cómo no hacerlas más, y la rutina de ejercicios también se corrige en fisioterapia y con terapia ocupacional también mejora mucho. Muchísimas Pero gracias. vale, sí, señora, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta más a la doctora? No, ahí era bueno para complementarle, pues ahí diría yo que pues para esa es la valoración que ustedes hacen, para lo que la señora preguntó ahorita. Entonces la valoración que tú haces es la que les da prácticamente qué es a dónde tienen que dirigirse para que este especialista les haga ya la consulta, pero tu valoración es la que inicial, que sirve para orientar, ¿cierto? Sí, señor, sí, tienes toda la razón. Sí, claro, una de las herramientas que se utilizan para ese tipo de lesiones como la escoliosis es la valoración postural. Ahí también podemos determinar para dónde están las curvas, qué músculos están más fuertes, cuáles están más débiles y cuáles se deben trabajar. Sí, sí, señor, claro que sí. Doctora Sandra, a nombre del Consejo de Administración, mil gracias. No sé si la doctora Nora, coordinadora del Comité de Bienestar, quiera cerrar esta magnífica charla. Y esas flores que tenías en las manos, recíbalas con todo cariño a nombre de SOMEC. Para todos, Tan muy lindo, buenas doctor. noches. Doctora Nora, entonces, por favor. Parece que se retiró. Bueno, entonces, si alguien más quiere intervenir brevemente, o si no, damos por terminada la sesión el día de hoy. Magníficas enseñanzas, muy sencillas, pero muy prácticas, y el aplicar todas estas indicaciones darán frutos, y cuando se siembra en terreno fértil, las semillas nacen pronto. Doctora Sandra, mil gracias nuevamente. Y buenas noches, feliz fin de semana. Mi doctor, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a todos los que se conectaron. Cualquier cosa en Somex saben de Fisiusport, lo que necesiten estamos para servirles. Y bueno, estaremos prestos a todas las inquietudes que tengan aquí en adelante. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos, muy amables. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias al doctor Orlando y a la doctora Sandra. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, felicidades. Nuevamente. Muchas gracias, doctor. Gracias. Feliz fin de semana.